Ya, chiquillos, el tema de hoy día es costo capital. Vamos a ver ejercicios de cómo calcular el costo de capital. ¿Y tus lentes? Se me perdieron. ¿Y necesitáis los lentes urgentes? No, sí veo aquí, pero de ahí no. Ya, chiquillos, copien la siguiente tabla, que son las formas de financiamiento que tiene una empresa X. Financiamiento. Ya. La siguiente tabla muestra un resumen de la forma de financiamiento que tiene una empresa. ¿Okay? Por lo tanto, hay créditos que generan costos que lo están planteando ahí. Nos dicen cuánta plata debe esta empresa, que son los saldos contables al 31 de diciembre, están en millones, y el costo promedio de cuánto pagan interés porcentual. ¿Ok? Hay algunas operaciones que no tienen costo, por ejemplo, la deuda que se tiene con proveedores. ¿Ya? ¿Es normal que los proveedores no nos cobren intereses? Sí. Sí, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuando calculamos el costo capital, toda aquella deuda que no genera intereses no se considera para el cálculo del procedimiento. ¿Ok? Entonces vamos a ver esta situación bajo dos puntos de vista. La primera, que esto ya tiene el impuesto aplicado. Y la segunda, ¿qué pasa si no está el impuesto aplicado? ¿Ok? Entonces, en esta situación, nos encontramos con que la mayoría de estas formas de financiamiento, el efecto tributario ya está incorporado. Es decir, ya le aplicaron el impuesto. ¿Ok? Vamos a ver la diferencia. ¿Qué pasa si no aplicamos, si no hemos pagado el impuesto aún? ¿Cómo se hace el procedimiento de cálculo? ¿Ok? Por lo tanto, lo que vamos a calcular primero va a ser el WACC, perdón, el KPM y después el WACC, los dos costos de capital. El costo de capital basado en la valorización de activos, que es el KPM, ¿de quién es ese costo? ¿Del inversionista o de la empresa? ¿Cómo, profe? El costo basado en la valorización de activos, que es el modelo KPM, es el costo del inversionista, ¿no es cierto? Del punto de vista del dueño. Del punto de vista del dueño, inversionista, accionista, como quieran llamarlo. ¿Por qué? Porque ese costo depende en este caso del riesgo que va a asumir este sujeto. Cuanto si el sujeto quiere asumir un mayor riesgo, ¿cuánta rentabilidad quiere? El 100%. No demos montos, pero sí. Yo voy a asumir un mayor riesgo. ¿Cuál es la rentabilidad que quiero? ¿Más o menos? Más alta. ¿Ya? Si el inversionista está dispuesto a asumir un riesgo más bajo, la rentabilidad que va a ganar va a ser menor. Esto es proporcional al riesgo. En cambio, desde el punto de vista de la empresa, nosotros ponderamos, ¿sí?
nosotros ponderamos en este caso de dónde proviene el financiamiento, cuánta plata aporta el dueño, cuánta plata aporta la empresa. Y ese es el modelo del costo promedio ponderado, o lo que se conoce como el WACC. Me comí el libro. Costo medio ponderado. Sí, o costo promedio ponderado. Que ese sería el WACC. ¿Y es cuánto tiene que ganar la empresa para pagarle A los dueños y los préstamos o las deudas. que tienen. La rentabilidad mínima. ¿Profe puede proyectar la fórmula del WACC? O... ¿Qué? No lo voy a colocar ahí. La voy a colocar ahí. Ah, ya. Profe, ¿cuál es la diferencia entre las acciones de las comunes y las preferentes? ¿Cuál es la diferencia? Generalmente las acciones preferentes te dan derecho a voto y a tomar decisiones. ¿Ya? En cambio las acciones comunes solamente te dan derecho de propiedad, pero no te dejan tomar decisiones, no te dejan votar. ¿Pero son acciones diferentes o es Sí, que tiene mayor? son acciones diferentes. Y generalmente las acciones preferentes son más caras. Como te dan el derecho a voto y a tomar decisiones. Por ejemplo, hay una SQM tiene SQM A, B y C. Entel tiene 5 tipos de acciones. Ok, entonces, ¿cuántos tipos de deudas generan intereses con terceros? No con el dueño, de la tablita que ustedes tienen ahí. Instituciones financieras ya sería fuera del banco. Instituciones financieras. De aquí, entonces, esta genera costos, ¿cierto? Sí, Las deudas con proveedores, el leasing, esa no. El leasing sí créditos, y los créditos, ¿cierto? ningún otro. Todo esto representa para nosotros la deuda financiera. Todo lo que sea acciones o utilidades, esto para nosotros es el patrimonio. Y si nosotros sumamos estas dos cositas, la suma de esto se llama estructura de financiamiento. Aquí, en este caso, tenemos que sacar de la tablita la deuda con proveedores, porque eso no, como no genera costo, ¿ya? No es parte del costo de capital, se saca. Por lo tanto, nosotros vamos a separar esto por dos grupitos: aquellas deudas que son con terceros y después las deudas que son con el dueño, ¿ya? Que ahí la tenemos ya clasificada en dos grupos distintos. ¿Ok? Por lo tanto, voy a partir haciendo la tablita. Están los créditos, está el leasing,
Y está, bueno, créditos de corto plazo y hay otros créditos que son de largo plazo. Una consulta. ¿El costo promedio anual tiene que llegar al 100% si es que somos todas las No. Son tasas distintas. Lo que sí tiene que llegar al 100%, o sea, que yo lo sume, son todas las formas de financiamiento. Bueno, excluyendo, claro, la deuda con proveedores. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a sacar todas las deudas que generan costos y las voy a separar. ¿Ya? ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Crédito de corto plazo, el leasing y el crédito de largo plazo. Voy a colocar los montos acá. 90.000, 72.000 y 240. Esto representa el monto. Después el siguiente paso, calcular el monto en términos porcentuales. ¿Ya? Voy a colocar la tasa. Y ese dato ya lo tenemos. Esto no se viene. Sería el 15%, el 8% y el 11%. Y terminamos con el ponderado. Solamente hacemos el resumen con las deudas que generan costos, deudas con terceros. ¿Ok? 402.000 abajo. 400. 402.000 abajo. Esta es la deuda total que tenemos con terceros. Ahora, ¿cómo saco la proporcionalidad de cada deuda con respecto al total? 90 dividido en 402 para sacar el porcentaje del monto. Ya. Ahí cuando hagan esa división, agreguen 2 decimales. 22,39 el primero. 22.39. ¿Cuánto? 90.000 dividido en 412. Exactamente. Eso me da el porcentaje que representa esa deuda con respecto a todo lo que le debo a terceros. 17,91. Sí. ¿Ya? Ahí dividimos 72.000 dividido por 402. 59,7 es lo que resta. ¿Cómo así? Entonces, se divide cada monto de cada préstamo por el total de la deuda. Y con eso calculamos cuánto es la proporcionalidad o la participación de cada deuda con respecto al total. Una vez que tenemos las proporciones, lo que van a hacer ustedes es multiplicar porcentaje de la deuda por el costo de su deuda. Es decir, multiplicar los dos porcentajes que tienen ahí. En el primer caso sería 22.39% por el 15%. Ah, pero es con porcentaje. Son porcentajes que se multiplican entre sí. Me dio 0,033. ¿Y eso por 100? 3,36%. ¿Ya? Ahora multiplicamos los porcentajes entre sí. Profe, aquí estamos sacando el costo financiero de la inversión. O sea, estamos calculando, claro, el costo financiero, pero solamente de aquellas fuentes que son externas. 1,43 el siguiente, profe. 1.40 3. de la deuda. $6,57.
6.57. Profe, ¿cómo se saca la moneda? Multiplicar monto porcentual por la tasa en porcentaje. Pero los dos tienen que ser porcentajes. Si lo multiplica como número, lo tiene que dividir por 10.000 después. O por 100 para, para llegar al 3.36. Una vez que tienen las ponderaciones de cada uno, los suman. Profe, después va a sacar el del patrimonio. Después sacamos el del patrón. 11.36. 11.36. ¿Y por qué el de la tasa no se le saca el total? ¿Ah? ¿Por qué el de la tasa no se le saca? Porque no hay una relación entre, son créditos distintos, por lo tanto no se pueden sumar. Los montos sí, pero las tasas son individuales. Ahora, lo que acabamos de calcular, esto viene a ser el KD. Esto es la tasa promedio de financiamiento de la empresa con terceros. Recuerden que lo estamos viendo desde el punto de vista de la deuda financiera. Lo único que sacamos aquí fue cuánto estoy pagando de interés en promedio de la deuda con terceros. ¿Se entendió el procedimiento? Ahora ustedes van a hacer lo mismo, pero con La otra. las acciones, con el capital, con el patrimonio. ¿Ya? Armen ustedes la tabla. Exactamente lo mismo, pero aquí tenemos la información con el patrimonio. Porque también el patrimonio tiene diferentes fuentes de financiamiento y cada una tiene costos de capital diferentes. Es la misma estructura, pero con el patrimonio ahora. Profe, el KD es el total del contrato. Sí, Con la tabla. en la suma. Profe, puede explicar. El 11,36 sería ahí. ¿Cómo? El KD 11,36. 11,36, que sería este monto acá. Entonces, si tuviéramos que financiar, financiar las operaciones, resulta que esta empresa, cuando pide un crédito, paga en promedio 11.36% de intereses, con un crédito. ¿Ya? Bueno, hay créditos que son más caros, que pagan 15, otros pagan 11, hay otros que pagan 8. Pero en promedio está pagando 11.36 de interés. ¿Ya? Solamente intereses. ¿Qué me dijo que iba a repetir? No, ya lo ¿Ya lo veo? Ya. Estas son entidades financieras. O sea, esto es simple deuda con terceros. Siempre la deuda que se tiene en este caso con un banco, con un leasing. ¿Ya? Pueden ser bonos también que también emiten intereses. Dice la segunda se hace con los que sobran. Exactamente. Ahora con el patrimonio. Serían todas. Sí, porque la utilidad también son del doble. La misma tabla, pero con el patrimonio. ¿Alguien se puede caer acá? Ya.
Exactamente. Y esta es como Esta es la del inversionista. Exactamente, la de los dueños. Acá. Cada uno lo divide con necesidad. Entonces repito, lo que estamos haciendo acá es separando las deudas que tienen dos orígenes. Uno con terceros, que es la deuda financiera, y tenemos que llegar a una tasa de interés promedio. ¿Por qué? Porque son varias deudas que pagan diferentes intereses. Y la gracia de esto es poder determinar un costo promedio para cualquier fuente de financiamiento de la empresa. Ahora lo vamos a ver desde el punto de vista del patrimonio. El patrimonio es del dueño, por lo tanto, hay dueños que exigen un 24% de ganancia, hay otros que exigen 21% y hay otros que exigen 19%. Lo que vamos a calcular es cuánto me exige en promedio el dueño de la empresa de rentabilidad. ¿Ya? Porque hay diferentes fuentes de financiamiento, hay acciones comunes y preferentes. ¿Por qué pasa eso en algunas empresas? Las acciones comunes me dan derecho de propiedad, es decir, yo soy dueño de la empresa, pero no puedo tomar decisiones. No puedo mandar en mi propia empresa. ¿Ok? Las acciones comunes. Y las preferentes sí son las que me dan derecho a tomar decisiones. De hecho, se puede dar, chiquillos, de que en esta empresa hay personajes que tienen menos plata invertida, pero son los que mandan. ¿Por qué? Porque su participación dentro de la empresa en cantidad de acciones es mayor que muchos de los accionistas comunes. ¿Ok? La gracia de esto es que estas acciones son más caras en el mercado. Hay personas que están dispuestas a pagar más y tener menor proporción dentro de la empresa, pero les da derecho a mandar. A diferencia de esto que pueden tener prácticamente, no sé qué porcentaje tendrá del patrimonio, pero este tiene casi 22.91. 6 veces. Y no te da derecho a nada. Ah, pero O sea, recibir utilidades no más, pero no podéis mandar. Las comunes, exactamente. ya tenemos listo el patrimonio, profe. ¿Qué? No, ¿Cómo ya? no, no hay cualquier color. ¿Qué? No hay cualquier color. Pero oye, le pondríamos color. Ponderado. Sabe. Entonces, según el grado de inversión, es el porcentaje que uno le corresponde como signo. Exacto. Y en este caso, cuando hay diferencia entre la acción, va a depender de la cantidad de acciones que tenga, no lo que vale en el mercado. Entonces, un sujeto que puede tener 10 acciones preferentes puede recibir más plata que el que tiene 100 acciones comunes. Una consulta, el ponderado Esos dos. Sí. O sea, si lo multiplicáis Se como número. Sí. Si lo multiplicáis como número, lo divides por 100 y el resultado es un porcentaje. ¿Cuánto es la suma total acá? 445.000. El primer porcentaje es 73,3. el segundo 13,03. 0,70. 13,93. El tercero. Arriba, el primero, profe. 13,93. ¿Y el de arriba? 73. 0,70. El primero, profe, no es 33, 73. 73,03. Ah, 73.03. Exactamente. ¿Y el segundo? 13,03. Ya. 13,93. Y esto me debería dar un 100. El 100. Ya.
La multiplicación, porcentaje, ¿cuánto nota el primero? 17.52. Segundo. 2.74. ¿Sí? Y 2.65. Me hizo dudar el Seba. Primero es 73. 53. 0.03% multiplicado por 24.0% igual multiplicado por... ¿Estamos bien? Sí, el primero es 53. 17.53. Ahí sí. Ya, y esto nos da 22.92. Profe, ¿el ponderado se suma el porcentaje del monte y la tasa? no. O sea, la multiplicación de estos dos O sea, perdón, esto. me da eso. Ya. ¿Qué significa KD? Es el costo de la deuda con terceros. Este es el costo de la deuda, Ah, de veras. pero con terceros. Mira, solo con los números. Generalmente yo siempre le llamo costo de la deuda. Y este de acá Igual dividido. se llama el CAE. Dividido. Sí, pero solo los números, no en porcentaje. Ah, pues debe ser lo que El CAP. no me dio. Es lo mismo. Costo, sí. Costo del patrimonio. Por lo tanto, tenemos dos fuentes de financiamiento que tienen dos costos distintos. El primero es el costo de endeudarse con terceros. En promedio estamos pagando un 11.36% de intereses por endeudarnos con terceros, que ahí tenemos el único. El segundo es el costo del patrimonio, por lo tanto este se conoce como KP. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo le tengo que pagar a quién? A los dueños. Al dueño. En promedio los dueños exigen una rentabilidad del 22.92%. Hay sujetos que piden más, 24, otros piden 21 y otros 19. Por lo tanto, en promedio estamos pagando 22, casi 23%. Ahora, para que el ejercicio esté correcto, siempre el KP tiene que ser mayor al KD. Es decir, pedirle plata al dueño siempre tiene que ser más caro que pedirle plata a un banco. ¿Es lógico eso? ¿Sí o no? Bajo lo que dice la teoría, sí. ¿Ya? Siempre financiarse a través del dueño me va a costar más caro que financiarme con un préstamo. Por eso la mayoría de las empresas piden préstamo antes que endeudarse con el dueño. ¿Ok? Ahí tenemos las dos estructuras. Está cumpliendo con la teoría hasta el momento. ¿Ya? Si no pasa eso, chiquillos. Exacto. Estamos mal. ¿Es o debe ser ¿De qué? menor el costo de deuda con terceros? Siempre tiene que debe ser. Entonces ¿o no? debe. Sí. Para la teoría eso. En la práctica eso es lo que debería cumplirse. Entonces, siempre es mejor tener deudas con terceros que con el banco. Siempre. ¿Hasta que la dura esta clase? ¿Qué? ¿Hasta que la dura esta clase? Hasta las 12:40. Común y preferente. Todas las empresas tienen dos. No, no todas. Hay algunas que mientras más grande sea la empresa, los separan por grupitos. Pero, por ejemplo, en las sociedades anónimas de clubes de fútbol, las Sí. personas del directorio, ahí No, tienen ¿qué cosa acciones dijiste? preferentes. Por eso. ¿Necesitas algo? Ah, Finalmente la sociedad anónima deportiva, son acciones comunes. No hay O sea, el que tiene diferencia. más acciones de mata más. Exacto. Son todas comunes.
Ya, pero empresas cuando son más grandes, por ejemplo Entel, SQM, Allá la dividen por... AES Gener, sí, ahí ellos establecen una especie de discriminación, por decirlo así. como una elite. Exactamente, solamente para tener el control. Pero por ejemplo, si alguien quiere invertir en una empresa así, sin partícipe en las acciones comunes de solidaridad, O sea, sí. La mayoría de las empresas sociedades anónimas tienen acciones comunes. Todas. Casos especiales hacen diferencia. pero puede tener acciones comunes en una empresa. Sí. De hecho, todas tienen acciones comunes. Después hacen la diferencia de que emiten acciones preferentes. Lo que pasa es cuando hacen eso, generalmente el que tiene acciones comunes pierde porque el valor de su inversión cae, pero... Sí, son hartas acciones. ¿Te acordás de la película Red Social? No, no leí. La de Max. Tarea. ¿De dónde está en Ese Netflix? sujeto, cuando comenzó la empresa, su negocio, ¿ya? Se hizo el mejor amigo, puso plata. Por lo tanto, al principio tenían acciones comunes. Después se metió otro sujeto, el dueño de Snapchat en esa época, y le hizo conseguir financiamiento por un lado. Cuando lograron el financiamiento, quedaron acciones preferentes. Entonces, el sujeto, que era el mejor amigo que tenía, no sé, por el 50% de la empresa, ¿ya? Pasó a tener el 0,0 y algo por ciento. Porque emitieron más acciones preferentes que comunes, por lo tanto. Pero esa, Ahí literalmente se lo cagaron. eso, ¿qué lo hace? Lo asigna obviamente un dueño. ¿Ah? Eso lo asigna un dueño. Sí, pues. En ese Ellos seguro que momento, en ese acuerdan. momento era el dueño, ¿eran dos o uno? Eran dos. Entonces, Pero el otro firmó sin saber. Y ahí está el problema. Pero ¿quién firma sin saber? ¿Ah? ¿Quién firma sin saber? Oye, ¿no viste la película del Lobo de Wall Street? No. Ahí todos firmaron sin saber. Todos firmaron sin saber. Bueno, eso suele pasar. También se puede utilizar para mal. Lo que pasó con este tipo, este pelado que está afuera en el extranjero, que está extraditado, ¿cómo se llama? El último. Con las acciones cerradas. No, porque el que estuvo vendiendo acciones cerradas, ¿cómo es que se llama? No sé si Garay o otro. Parece que Garay. ¿Garay? ¿Sí? Él tenía acciones cerradas. Y toda la gente firmó algo que no sabía. Le da la propiedad. ¿Mm? Ok, ya chiquillos. Entonces, ya tenemos la diferencia entre un instrumento y otro. ¿Ya? Forma de financiamiento con terceros, forma de financiamiento con el dueño. La lógica es que siempre se cumpla, que el costo de financiamiento del dueño, el dueño exija mayor rentabilidad de lo que tengo que pagarle en este caso a los bancos. ¿Ya? Siempre tiene que cumplirse eso. Si no se cumple, la empresa está tomando malas decisiones porque al final el costo del financiamiento le está saliendo más caro. ¿Ya? Le está saliendo más caro al final y en realidad está perdiendo plata. O sea, en resumen, si queremos verlo desde ese punto de vista. Ahora voy a borrar esta tablita y voy a hacer un resumen de esto. ¿qué quiere decir ahí el 11%? Es como la base Es lo que... y ellos ganarán como el 22%. Claro, el dueño sería como el de la 10%. ganancia exige el 22%. O sea, ellos ganarían como el 10%. ¿Quién? Siendo la... No sé si la diferencia del 11% con el 22%. Ah, si me financio todo con deuda, claro, la empresa se ahorraría la diferencia como el 11% y algo. Es lo que se ahorra, si me financio solamente con deuda. Hay que pagar menos. Toca las utilidades. Todo de la utilidad. Ya, ahora, siguiente tablita. Deuda financiera y patrimonio. Vamos a traspasar los montos que ya calculamos. En la primera tabla, la deuda financiera, ¿cuánto era en total? 402.000. ¿Ya? ¿Y el patrimonio en total? 445.000. Ya. Y ustedes sacan el total ahora.
Sacamos la participación en monto. 847.000. Recuerden que esta suma de estos dos se llama estructura de financiamiento. Después del monto. Tasa Y el ponderado. ponderada. La deuda con terceros, ¿cuánto era en promedio? 11 puntos. 36. Y la otra 22,93. 22,96. Por lo tanto, ahora lo que vamos a calcular es el costo de capital. ¿Ya? Que este es un método alternativo de lo que nosotros conocemos como el WACC. O sea, voy a hacerlo con la tablita y después lo voy a hacer con la fórmula. ¿Ya? Para que vean que se pueden hacer de las dos formas. Y ustedes ven, eligen cuál les sale más fácil aplicar. Por lo tanto, aquí lo que vamos a calcular es cuánto es lo que la empresa tiene que pagarle a todas las fuentes de financiamiento, sin importar si es el dueño o un tercero, un banco. La gracia es calcular cuánto es la rentabilidad mínima que tiene que obtener la empresa. $47.46. Ya. ¿Se hace igual que el otro? Igual que el otro. Yo también estoy lista. Esto. Ya, estos montos varían. ¿Monto de qué? Sí. Generalmente esto se hace una vela. Ah, sí, una. Al lado por si acaso. Nada estúpido. 47.46. 52.54. 5.39 y 12.04. Con total 17.43. ¿Cómo se llamaba el WACC? ¿Cada cuánto era? ¡Oh! Se acabó la clase. Por el cabo. ¡Yupi! Cabo, profe. Cabo, exacta. No, el profe no nos soltaría tan temprano en finanzas. Esos milagros no Profe, existen. el total del ponderado se llama K solo. No, este no. Se llama cabo. ¿Cómo se llama? Cabo. K-O. K-O. Siempre son K. Costo, el K significa costo. Entonces tenemos el costo de la deuda, que es la D, el costo del patrimonio. Hay otro, cuando uno calcula KPM, este se llama KE. Y cuando calculamos WACC se llama K. Existen 4 tipos de costos, chicos. Profe, ¿cuál sería el otro? El de la empresa. Cuando calcula el WACC ¿Cómo se de la llama ese empresa, costo? WACC. No, pero ¿costo cuánto? ¿Costo guapo, sí? Se llama WACC. WACC, El caos es WACC. el costo de capital de la empresa. Eso, de capital de la empresa. Exacto. Me confundí otro.
Ese es el WAP. Sí, el K0. O KO. KO. Ah, es lo mismo. Es lo mismo. Esas siglas son en inglés. Todas están en inglés. Porque el nombre en español es súper feo. Y largo. Porque todos ocupan el resumen. ¿Y en inglés cómo se diría? ¿Ah? ¿En inglés cómo se diría? No sé las siglas en español. ¿Pero qué sería en español? Costo promedio ponderado al capital. Préstame esto. Sácale el bloqueo. O costo medio ponderado al capital. ¿Ah? No, no quiero la calculadora. ¿Dónde está el ¿Los dos internet? utilizan WAP? Sí, acá. ¿Está ahí helado, Nico? Ya, ¿qué significa ese 17.43? Eso es la rentabilidad mínima que tiene que tener la empresa para pagarle a quién. Al dueño y al tercero. Al dueño y a terceros, exactamente. Eso representa ese 11.43 que es el KO o K0. 17.43. What is the average cost of capital? WAP. Guau. WAP. Y KAPM, Capital Asset Pricing Model. ¿El qué? ¿Ah? ¿El dueño y a quién más? Terceros. KPM. Sí, po. Modelo de valorización de activos. O sea, CAPM, Capital Asset Pricing Model. Y WAP, ¿No va a pasar nada, no es cierto? Average ¿Ese no va a Cost pasar of nada? Capital. KPM. Sí, de hecho en la siguiente ejercicio que viene ahora. ¿Ok? Entonces repito, chiquillos. Pedirle plata a un banco sale en promedio 11.36. Pedirle plata al dueño sale en promedio 22.92. Esos son los costos de pedirle plata a un banco o pedirle plata al dueño. Ya. En promedio, la empresa tiene que rentabilizar 17.43% para pagarle al banco y para pagarle al dueño. Si gana más que eso, Es feliz. estamos ganando la diferencia. ¿Ya? Pero este es el costo mínimo. ¿Ya? Si gana menos que eso, puedo pagar la deuda con terceros, pero no alcanzo a pagar la deuda con el dueño. Esto significa que tengo que sacar plata de la ganancia del año pasado para poder pagarle al dueño. ¿Ok? Entonces, aquí lo que estamos evaluando es que lo que yo genero ahora me permita pagar lo que el dueño me está exigiendo y lo que el banco me pide. Si no, si yo tengo una rentabilidad menor que esto, significa que tengo que sacar ganancias del año pasado para poder pagarle al dueño. Y esa no es la idea, porque el valor de la empresa, en ese caso, Disminuye. va a disminuir, porque estoy sacando plata, ganancias que ya están acumuladas. La gracia no es sacar eso. Ahora, este modelo, esta forma que estamos calculando acá, es un modelo para calcular el WACC. ¿Ya? Yo les pasé una fórmula en la clase anterior. ¿Qué es esto? Porcentaje patrimonio por costo del patrimonio. Porcentaje deuda por costo de la deuda por 1 menos el impuesto. ¿Ya? Ahora, Profe, esto que hicimos acá No, de- es lo mismo que está acá. La diferencia es que vamos a hacerlo por pasos. ¿Ok? Para calcular el KO, yo necesito el porcentaje del patrimonio. Y ese dato ya lo tenemos, que es 52.54 por el costo del inversionista. Nosotros no calculamos directamente el costo del inversionista porque para eso tenemos que calcular KPM. Pero cuando no tengo el modelo de riesgo de la empresa, yo puedo ir a lo que gana el inversionista ahora. Es decir, voy a asumir que el KE es igual al KP. O sea, lo que gana la empresa ahora, o sea, lo que está ganando el dueño ahora es lo mismo que lo que plantea ganar en una situación futura.
O sea que eso serían los 22.92. ¿Ah? Exactamente. Cuando no tenemos este dato, aplico esto. O viceversa, si no tengo el costo del patrimonio, lo hago a través del KPR. En este caso sería el 22.92. Más porcentaje de deuda, 47.46. Por el costo de pedir un préstamo en promedio, 11.36. Por, que aquí tendría que multiplicarlo por 1 menos el impuesto. ¿Ya? Pero según este ejercicio, el efecto tributario ya está incorporado, es decir, ya pagamos impuestos. Entonces, como ya pagamos impuestos, esto no se hace. Ya, pero si no pasara eso, tendríamos que multiplicarlo por el 19, supongo. 1 menos el 27, Ah, ya. no el IVA, el impuesto ya, a la renta. El impuesto a la renta, ¿Ya? Así que lean bien esa parte del ejercicio. ya. Aquí dice que el costo ya está incorporado, es decir, que ya se le aplicó el impuesto. Y yo ahí aprieto Enter, ¿cierto? Exactamente, y deberíamos llegar a los 17. Y lo multiplico, me imagino, por 100. 17.43. ¿Ah? Si no estuviera incorporado el impuesto, con 1 menos el 27%, que sería el impuesto a la renta. El impuesto La a la ley renta. al impuesto a la renta, eso es lo que se paga ahora. El 27% a las ganancias. Entonces en este caso ya está incorporado. Sí, pues, según lo que dice el ejercicio, sí. Profe, ¿me puede explicar de dónde sacó el 22%? Esto es la rentabilidad del inversionista, del patrimonio. Y el KD La deuda. de la deuda. ¿Ok? Ya, por lo tanto, en este caso, como el impuesto está incorporado, yo no lo coloco. Este fue el ejercicio que metieron en la prueba una vez. Ya viene que hicieron todos. Multiplicaron por el impuesto y no leyeron eso. Estaba tan mal. Con una jugada entretenida ya. Porque acá en este ejercicio en particular ya está aplicado el impuesto, por lo tanto yo no tengo que multiplicar. De hecho, si no hubiera tenido impuesto eso, yo acá hubiera tenido que, en este caso, acá arriba, en la deuda, hubiera tenido que multiplicar este dato por 1 menos el impuesto. Para poder igualarlo con esta situación de acá. ¿Puede ser este caso? ¿Ah? En caso hipotético. En el siguiente. Profe, ¿Ah? entonces se pone multiplicado 1 menos 27%. Aquí. Abajo. Después de calcular ese dato, si no está el impuesto aplicado ya, a este dato le multiplico por 1 menos el 27%. Y ese es el que colocaré. Y acá abajo tendría que hacer lo mismo. Eso va entre paréntesis, sí, pues, si fuera así, ¿o no? Si el impuesto no está aplicado, tengo que agregar eso. Menos el 27%. ¿Ya? Si no está aplicado, como en este caso sí está aplicado, yo lo aplico. Por eso no va en el cálculo. Exactamente. Tiene que dar los 17.43. Profe, la fórmula es que es la de el porcentaje. De la deuda. Porcentaje de deuda financiera. Pues. El de la tablita, el Sí, sí, pero si no sabe qué significa. Del patrimonio. Entonces se tendría que haber multiplicado el 5,39 por 1 menos el impuesto. Y eso se pone en el, ahí mismo, en el deuda financiera. Exactamente. Eso si no hubiera aplicado el impuesto implícito. Solamente con las deudas financieras, no con el... Exacto. Solamente con la deuda financiera. Ojo, a la deuda financiera se le resta el impuesto. Si se dan cuenta, yo no estoy multiplicando, en ninguna parte he nombrado multiplicar el patrimonio. Porque el patrimonio, ¿quién paga el impuesto con respecto a la ganancia del patrimonio? ¿Lo paga la empresa o lo paga el dueño? El dueño. El dueño lo paga. Porque el dueño es el que paga el impuesto, Aquí, según la ley de la renta. según la teoría, el impuesto, en este caso, solamente va aplicado a la deuda.
¿Ok? Esto porque la empresa paga en función de lo que ellos ganan. Pero, si se dan cuenta, lo de la parte del dueño no paga impuestos. ¿Por qué? Porque el dueño cuando saca la plata, él paga el impuesto después cuando él retira. La empresa no lo paga. ¿Cuánto paga? De acuerdo a su proporción, que en este caso es la otra parte. Cuando los dueños reciben la ganancia, ellos toman la decisión de pagar la renta. No, pero ellos se ven la obligación de pagar. Me refiero a Entonces la empresa va a pagar el impuesto que le corresponde, del financiamiento con tercero. De eso paga el impuesto. De lo que le tiene que pagar al dueño, el dueño se hace cargo después. Él recibe la plata y él tiene que pagar, declarar y paga. Profe, pero ese impuesto se denomina de otra forma cuando lo Sí, paga? cuando el dueño lo saca es el global complementario. Ese es una tabla que va creciendo. ¿Sí? Y ahí, ¿Incorporado el impuesto cuando se calcula? ¿Ah? Cuando el impuesto está calculado. Aquí solamente la deuda. A este tramo. ¿Ok? Cuando el dueño no paga impuestos, o sea, la empresa no paga los impuestos del dueño. Acá. ¿Ya? Porque el dueño después cuando retira esa plata, el 22.92, él va a pagar el impuesto aparte con su voto. Sí, pero adelante porque se calculaba arriba para igualar. Ah, claro. O sea, si no tiene el impuesto a este monto y me faltaría multiplicarlo por 1 menos el 27%. Y el resultado de eso es lo que voy a colocar. ¿qué te Y acá pasa? sería 1 menos ¿Dónde está la el 27%. calculadora? Ah, ya, ahora sí me. Para que los resultados sean iguales. ¿Ok? Pero en este caso, como ya pagó el impuesto, ya es el monto que nos queda. ¿Ya? Y aquí lo sacamos. Bueno, veamos un ejercicio. Veamos un ejercicio donde sí tengamos que pagar impuestos. Tenemos la misma información presentada de otra manera. Por lo tanto, aquí lo que vamos a hacer es calcular lo mismo que hemos hecho hasta ahora. El costo del inversionista, calcular el porcentaje de deuda, porcentaje de patrimonio. Ahí van los gastos financieros. Otra forma de hacerlo. Ah, ya. Lo siento, ya no traje mi mente. Me cuesta todo. Ya, chiquillos, entonces, vamos a armar la misma tablita del verano. Exactamente lo mismo. Por lo tanto, deuda financiera tenemos dos. Préstamos con bancos y obligaciones con el público, que estos, vamos a resumirlo, se llaman bonos. Por lo tanto, tenemos un ente que dice préstamos y el otro dirá bonos. En préstamos debemos 163.250, en bonos 147.490. Porcentaje de ya. Aquí no tenemos tasas, ¿ok? Pero sí lo que tenemos es, en este caso, lo que pagamos como costo. ¿Ya? Sería costo financiero. O llámese, estos son los intereses. Bien. en este caso utilizaría la tabla. Sí. Lo voy a cargar, no está, todavía no está. Suscribirlo, profe. ¿Ah?
¿Cómo llegó eso? ¿Cómo llegó al 4%? No, los montos, 163, los 6.000 y tanto, eran 4%. ¿Lo dividió? Sí, Exacto. ¿4 cerrados? ¿Sí? 4 cerrados. Entonces sería el primero. El porcentaje del monto es 52.54. 52. .54 y 47.46. ¿Cuánto es la deuda financiera? 310.740. ¿Qué es lo que se hizo acá entonces? Yo traspasé la deuda, el monto de los préstamos y el monto de los bonos. ¿Ya? Sumamos y después calculamos qué porcentaje representa cada deuda con respecto al total. ¿Okay? Tenemos 52 y 47% respectivamente. Después traspasé el costo financiero, que aquí estos son los intereses que pagamos por cada fuente de financiamiento. Para llegar a ese 4%, lo que se hizo fue tomar los 6.530, que es los intereses que yo pagué, lo divido por la deuda. Eso para calcular el interés que estoy pagando en porcentaje. 4% el de arriba, 3,5% el de abajo. Se divide el costo financiero, los intereses o gastos financieros, tres nombres que representan lo mismo, lo divido por el total de la deuda que yo tengo en ese momento. Y con eso calculo la tasa que estoy pagando. El primer ponderado 2.10. Y el segundo ponderado 1.66. 60 y 6. 3.76 el total. ¿Cómo se llama este dato? Costo de deuda con terceros, KD. Este es el KD. Porque solamente estamos hablando de la deuda con terceros. ¿Ya? Bueno, en esta situación, chiquillos, yo no les doy el interés como porcentaje, ustedes lo tienen que calcular. Tienen que dividir los intereses que se pagan por el monto de la deuda que yo tengo en ese momento. Y ahí voy a saber cuánto es el interés que se está pagando en tasa. Y de ahí puedo continuar con la tabla como ya la hemos visto anteriormente. Sí. Pero siquiera nos suelta antes, profe, no tenemos problema. Nos da el trabajo. No. Sí, de hecho hoy día voy a dar la instrucción. Es un trabajo, por eso. Entonces yo les voy a cargar ahora un foro, ustedes publican, yo les subo la rueda y la próxima semana resolvemos dudas y a la tarde la subo. Tienen una semana para hacer eso. Ya les voy a explicar de qué se trata. Escucho el voleo así. Ya, y entonces en el patrimonio irían esos tres valores: el capital, la ganancia y el acumulado. Exacto. Ahí tampoco tengo tasa. Sí, profe, ¿cómo saco la tasa? Con las manos. No, pues es que ahí tenéis solo un valor por los 31.074. Ajá. Ya sé. Sí, pues el costo financiero tendría que multiplicarlo por 3. ¿Cómo? Tendría que multiplicarlo por 3. No. Sí, podría calcular KP, pero no tiene. Razón de ser. No, dale. Déjalo bien a la orilla, así no son. Lo puedo pasar ahí, ¿verdad?
Sí, porque las utilidades del ejercicio iría solo en ganancias, ¿o no? Profe, estoy en un discrepa de música. Voy a calcular el KP nomás. Pero no tiene aplicación, no tiene forma de aplicación. ¿Por qué? Porque podemos calcular el KE. Parece que hay un dato más. Parece que hay un dato más. Chiquillos, ¿también eso los resultados, no? ¿Comprobaron lo que coloqué ahí o copiaron? ¿Cuál está malo? Yo creo que no. Parece que hay que modificar algo. Ya. Los cálculos tienen que hacer ustedes también. Yo me equivoco. Profe, los 3 de esos, la suma da lo mismo que eso. ¿El patrimonio? Ah, qué bueno. Entonces son los mismos. ¿Qué onda? Toma 50. No tengo tu calculadora, vamos a resetearlo. Y que mira, así mismo. Para mí, para ese es el mejor. Después viene ese igual. Y ya de ahí. Ah, y cuando lo paso a porcentaje. Realmente siempre a veces está desconfigurado y no tengo que hacer esta operación. Ya estamos bien, los ejercicios están bien. Se salvaron. Espere, profe, porque usted se entusiasma. Ah, pero cuando respondes de las Ya, primeras. chiquillos. Tenemos el KD. El costo de financiamiento. Ya, costo de financiamiento con terceros. Voy a calcular cuánto es lo que está ganando el inversionista ahora. ¿Ya? Lo que gana el inversionista se llama ahora KP. ¿Ok? ¿Cuánto que vamos a dividir? Vamos a dividir las utilidades por el patrimonio. A ver, profe, ¿cómo nos vemos? Ya. Para calcular el KP se utilizan las utilidades que tiene la empresa y lo divido por el patrimonio. En este caso sería 31.074 dividido por 310, 740. 7,40. Y eso lo multiplican por 100 porque es un porcentaje. ¿Cuánto está ganando el inversionista ahora? $31,074 dividido por 740 multiplicado Como el 10%, ¿no? Sí, como el 10. 10%. De veras, hay que sacarle el cero nomás. ¿Ok? Da. Ganamos el 10%. Yo ocuparía este dato siempre y cuando no pueda calcular cuál. Recuerden que el KP es igual El CAE. al CAE. O sea, yo ocupo el costo del patrimonio, que es la ganancia que yo obtengo ahora, dividiendo utilidades por el total de patrimonio, siempre y cuando no puedo calcular esto. ¿Ok? Ajá. Este sería el reemplazo del costo del inversionista.
¿Me entiendes? Entonces, si yo no puedo calcular el modelo KPM, no puedo calcular ese dato, mi alternativa para poder hacer el cálculo del WACC es utilizar esto. Ahora, eso siempre y cuando yo no puedo calcular este dato. ¿Ok? ¿De dónde sacó esos 31,05? Allá la utilidad del ejercicio. Ah, ya. Vamos a amplificar esto. Y ahí eso en el cuadrito, ¿cómo iría? ¿Mejor? Hice zoom. Ay, profe, qué pesado. Estaba mirando. Ok. Esto lo vamos a dejar, vamos a tomar un break de 10 minutos, porque vamos a comparar lo que gana la empresa ahora, o sea, lo que gana el inversionista ahora, versus lo que él ganaría si asumimos el concepto de riesgo. Vamos a ver si está ganando lo que él espera. ¿Ok? Este 10% es lo que está ganando ahora. Y ahora tengo los datos para calcular la otra parte. En este caso sería esa información de acá. Así que 10 minutos de break y continuamos con esta emocionante clase. Ya, chiquillos, continuamos. Ya, a ver. Existen entonces 4 tipos de costos, ¿cierto? Con siglas tenemos KD, KP, KE y KC. ¿Ok? Esto era el costo de la deuda. Que en nuestro caso, ¿cuánto nos dio el costo de la deuda en este ejercicio? Lo calculamos así. ¿Cuánto? 3,70. Ya. Tenemos el costo del patrimonio, El 10. que es el 10%. ¿Ya? Esto es el costo del inversionista. Si no puedo calcular el costo del inversionista, ocupo el costo patrimonio como alternativa. Pero ahora sí tenemos datos para calcular el CAE, que eso será. Y el costo de la casa. ¿Ya? 4 tipos de costos. Dice que el patrimonio, costos de inversionistas son equivalentes. No calculo el CAE, ocupo el CAE. Para calcular el y vamos a ver si la empresa, o sea, el inversionista está ganando o perdiendo plata. Porque normalmente está ganando un 1%. Este lo calculo con la utilidad que tiene ahora. ¿Ya? Cuando está un 10% en este momento. Ahora vamos a ver si efectivamente el sujeto está ganando o perdiendo plata. Por lo tanto, para el modelo KM, en este caso, para calcular el KE, Dave, préstame ya un rato. RF más Se calma. llevan una serie de datos. El primero, el concepto abarcativo, principalmente cuando aparezca Perú. Estos son los datos del Banco Central. Cuando aparece un número, es decir, 5, 10, 15, 20, llegar hasta 30 incluso. Ese bono. ¿Okay? Por lo tanto, nosotros este dato representa las tasas del bono del Banco Central, para nosotros representa la tasa libre de riesgo. Es el instrumento más seguro de todo lo que nosotros podemos invertir. Son los bonos del Banco Central. Y esta nosotros es la tasa libre de riesgo. Entonces, cuando tenemos la salida de riesgo, nos vamos a los bonos del Banco Central. ¿Ya? Ojalá busquemos el bono de mayor duración. En este caso vamos a utilizar uno que dura 10 años. Retorno del ICPA. ¿Ya? Este es los últimos 6 años.
es la rentabilidad del mercado. ¿Ya? Cuando hablemos de Big Pack como rentabilidad, estamos hablando del mercado, porque ahí están todas las empresas que cotizan en el mercado. Nos da la covarianza entre los precios de esta empresa y el mercado, entre la varianza. ¿Ya? Ahora, la covarianza y la varianza, ¿para qué sirven los datos? ¿Hacemos una formulita para calcular el ¿no? Que yo recuerdo no. Al menos No, la si no que. vine. La semana pasada yo no vine. El beta dice la covarianza entre la empresa y el mercado dividido por la varianza del mercado. Esa es la forma de calcular el beta, el riesgo. ¿No? Esto para nosotros representa riesgo. ¿Ok? ¿Qué? ¿T? La varianza. Ah, Sigma. la B. Por lo tanto, lo primero que voy a calcular es el riesgo de esta empresa. La covarianza nos da 0,0096. Es un puntaje. La varianza del mercado da 0,06. Y cuando ustedes dividan eso, el resultado me lo expresan como un número sin decimales. La varianza. Todo esto es la varianza y esto es ¿Un número sin decimales? ¿Un número solo nomás? con 2 decimales. 1.19. Para calcular el riesgo de una empresa, nosotros estadísticamente tomamos la covarianza que hay entre la empresa y el mercado, que aquí me lo digan, y la varianza que tiene el mercado. En este caso el ICPA para nosotros el mercado. Y me da el indicador 1.19. Exactamente, el nivel de riesgo. Los parámetros del beta lo vimos en algún momento, ¿no? Sí, sobre el 1. Sí, entonces sí lo vimos. ¿Ya? Recuerden que esto es si el beta era mayor a 1, igual a 1 o menor que 1. Es mayor que es más riesgoso, ¿no? Esos son los parámetros del beta. ¿Alguien me habló? Dígame. Abajo de esa y de esa. Esto es varianza. ¿Ya? Esto es la covarianza. ¿Ustedes están en estadística? Sí. Estamos recién pasando. Ya. Supone que estadísticamente la covarianza mide relación. ¿Ok? Si hay relación entre la empresa y el mercado. Recuerden que esto creo que lo expliqué de esta manera. Cuando el mercado se mueve suavecito y la empresa se mueve así, el riesgo es alto. Por lo tanto, eso significa que el beta me va a dar mayor a 1. Exactamente. Porque eso significa que lo que pasa en el mercado a mí me afecta una mayor porción. ¿Ya? Cuando el mercado se mueve suavecito, entonces a mí me barrea, el beta va a ser mayor a 1. Bueno, imagínense si esta se mueve así, ya no, ni se pelan. ¿Ok? Ahora pasa cuando es inversa, es decir, cuando el riesgo es más bajo, es decir, el mercado se mueve así y mi empresa despacito. El mercado se puede mover muy fuerte y a mí el efecto ni se nota. El riesgo es bajo. Cuando el beta es menor a 1. Y esto pasa casi nunca, pero la empresa y el mercado se mueven a Está en equilibrio. pseudo equilibrio. Significa que el riesgo de la empresa es igual al riesgo del mercado. Esto es diferente. Dijo que eran como la necesidad, como el agua, la luz. Claro, pues esas cosas ya necesidades indiferentes.
diferente. En este caso aquí da lo mismo donde yo invierta, a la larga siempre nos vamos a encontrar que los riesgos que voy a asumir en el mercado va a ser lo mismo que la empresa. ¿Ya? Que se mueve. Por lo tanto, dada esta situación que explicamos ahora, la empresa de recursos, estamos sobre el mercado, por lo tanto, no dan riesgo. Significa entonces que si el mercado gana un 10, esta empresa va a ganar un poquito más de un 10. Pero si el mercado pierde 10, esta empresa va a ganar un poquito más. Ya, profe, tenemos RM, RF y tenemos beta. Nos falta uno. ¿De dónde sacó? No nos falta nada, pues ahora puedo reemplazar en la fórmula de arriba. ¿Y cuál es KF? Abajo de una ¿Ah? ¿Y cuál es KF? Ahí pues, dice KE y después dice, o dice RF. R. Yo lo tengo mal anotado. Varianza. ¿Y cuál es RF? ¿Cuál es RF? Llévate copa. La empresa también va a ganar. Bueno, Va a ganar más de un 10. va a ganar porque tienen 1,5. Claro, un poquito más de riesgo que el mercado. Bastante. Si el mercado gana, la empresa va a ganar, pero un poquito más. Profe, y Pero si dice el mercado RF. pierde, el mercado pierde, o sea, la empresa pierde un poquito más que el mercado. ¿Sí? Ese es RF, ¿cierto? ¿Cuál? El primero. Sí. Ah, de veras. El mercado gana 10%, la empresa gana un 10%. Más del 10. Y es todo en porcentaje, ¿cierto? En teoría. Necesito la Menos el beta. Ah, sí, pues menos beta. Todo lo tengo en ¿Y si lo porcentaje. vamos a hacer con número, cómo era? ¿Tiene el porcentaje? 0,028 más Tenéis que sumarle un 0. 10%. Presta. Espérame, termina el tiro. Ya, ¿puedo borrar la? No. Entonces voy a arreglar. Apliqué la fórmula. Porque me están ocupando la. Para calcular el costo del inversionista entonces. ¿Ya? Este es la ¿Cuánto te dio? alternativa. A ver. RF 2.80 más ¿cuánto? RM menos RF por el beta. Según los datos que tenemos, 85. la tasa libre de riesgo es el 2,8%, que son los bonos del Banco Central. 8%. La rentabilidad del mercado, un 6,8. 6,2 menos un 2,8, que es la tasa libre de riesgo. Multiplicar. Esta diferencia 19. lo multiplicamos por el beta, allá, que es 1,19. Ah, me faltó un número. O sea, me faltó un signo. Me lo comí. Ahora sí. Y ese me tiene que dar 0. Por Coma. 100%. ¿Cómo le pregunto? Y eso me da 0.85. 6.85. ¿Cuánto? 0. No, es 6.85, perdón, profe. Tengo una dislexia con el 0 y el 6. 6.85. ¿Qué dicen los demás? Ahí sí. ¿Le damos algo ahí similar? ¿Sí? Ok. ¿Eso significa lo mismo que Sí, esto es aplicando el modelo KP. En otras palabras, el inversionista está pidiendo un 6.85 y Ya. en términos reales está ganando un 10. 10. ¿Le conviene invertir en esta empresa? Sí, Pero no Sí, porque va a ganar el está grito. ganando el doble. pero está ganando más de lo mínimo. Está ganando 1.15. ¿Le da otra cosa? Sí. Me dio 2,84. Ahí. No puede ser 2,80. Antes me dio 2,80. El problema de 300. 6, no, está bien. Porque la diferencia son como 4, más un 2, son 6. Ah, porque no es punto uno, no es 1.19, es sin porcentaje. Ahí. Profe, entonces el costo del Ahí inversionista, sí. ¿qué sería lo que Multiplicado espera por ganar? 100. Como Claro, mínimo, exactamente.
Cuando calculamos el modelo KPM en función del riesgo, este inversionista que está invirtiendo en esta empresa pretende ganar un 6.85. Pero el sujeto ya invirtió. ¿Y cuánto está ganando ahora? El 10. El costo del patrimonio es lo que gana ahora. Y esto es lo que él quiere ganar. ¿Cuánto le conviene la inversión que tiene la empresa? Sí. Sí. Porque él quiere ganar 6.85 y está ganando El 10. 10. ¿Cuándo no le conviene? Cuando el costo del patrimonio sea menor Que el costo de que el del inversionista. inversionista. Si el costo del patrimonio es más bajo que esto, no me conviene esta inversión. O sea que si el costo de patrimonio fuera 6.84 ya no le conviene. Ya no le conviene porque estoy ganando 0,01% menos de Y lo si, que da, yo espero. y si da por igual 6.85 Claro, de ahí todos modos le está conviene. ganando- Pero está es ganando lo que él marginal. quiere. Ya. ¿Ok? Entonces repito, el costo del inversionista, el KE, es lo que el inversionista quiere ganar. ¿Ok? Y el KP es lo que realmente está ganando ahora. Por lo tanto, para tomar la decisión si mantengo o invierto en la empresa, el KE siempre tiene que ser mayor que el KP. Ah, sí, pues no te lo dijo. Bien, es al revés. El El KP KE tiene que ser. menor que el KP. Ahí sí. Lo que yo espero ganar tiene que ser más bajo de lo que yo estoy ganando. Sí, porque antes dijo el costo de la deuda con terceros debe ser menor que el costo patrimonio. Ah, pero esa es otra cosa, ¿no? Ah, se metió en Profe, otro ¿cuál era lado. el que quería? Ah, este es el costo de la deuda. Este es lo que... Y lo que está ganando. Ya. Este es el costo de inversionista. KE es el costo de inversionista. Lo que yo quiero ganar. En este caso, este sujeto quiere ganar un 6.85. Y ese lo comparamos con lo que está ganando ahora. Y lo que gana ahora es el costo del patrimonio. Esto es lo que está ganando ahora. Gracias, el costo del patrimonio se llama el costo del inversionista, que el negocio es rentable. Mínimo 6.85 y voy a hacer un 10. ¿Sí? Todavía tengo un margen de ganancia de 3% ya. ¿Me conviene invertir en una empresa donde el costo del patrimonio sea bajo de 3.85? No. Quiero ganar como 11. Si hay una empresa donde el costo del patrimonio sea más bajo que este monto, no me conviene invertir. Estaría como perdiendo plata, por ejemplo. ¿Okay? Vamos al último paso, al costo de la empresa. Para el costo de la empresa aplicamos la fórmula de la exacta. Para calcular el costo de la empresa aplicamos. Entonces, K0 es igual porcentaje de patrimonio por el costo del Por KE. de deuda por el costo de deuda por 1 menos el impuesto. Ya, pero profe. Porcentaje por KE más de porcentaje. Profe, ¿el P qué era? de Patrimonio. En uno. esta fórmula es patrimonio. Tenemos que el de deuda. Exactamente. ¿Tú ya la calculaste? ¿Son iguales o no? ¿Son iguales? Sí, pues eran iguales. Entonces 50% cada uno. Ya tenemos el dato. Entonces le pongo 50%. Exactamente. ¿Qué cosa en el primero? ¿En el porcentaje? Que no sé si copié la tabla la primera. Ahora me voy a devolver a la tabla. No, solo hizo. Solo dice el de la deuda. Era muy llamativo. D es deuda. Sería 50% de moda. Exactamente.
Ay, este está bien, no sé por qué puse. Cadena. A este se le agrega El impuesto, ahora sí. ya 27%. ¿O lo cambió en este el que había cambiado? Este lo dejó en 25 porque es 2016. Ah, ya, sí. Entonces sería por 1 menos 25%. ¿Y me prestas tu calculadora? No, Y la mochila y saqué todo. 22.9. En la fórmula usamos el punto del 25% que viene ahí. Sí, el que aparece informado acá. Si no Y este es tuviera... Deuda porcentaje. ¿Y cuál es? Ok, entonces, porcentaje de deuda y patrimonio. Voy a dar acá la tabla. El 50%. Hizo la tabla, la... ¿Cuál? ¿Esa? ¿Qué tabla? Aquí tiene que considerarlo. En ninguna parte No, pues no te da el 50%, pues si este Ya, a ver, no es una tabla que hizo después la... ¿cuánto es la deuda Ah, la del financiera total? patrimonio. Sí, debe ser esa. ¿Cómo? La deuda financiera, ¿cuánto es en total? Deuda financiera, no costo. 840 y... 800, no. 310, 740. 7. Entonces, la deuda financiera es la deuda que genera costos, ya que en este caso préstamos y obligaciones con el público, son los bonos. Este lo calculamos en la tablita, cuando calculamos el cadena. Sí. Lo que no calculamos cuánto es el patrimonio total. Son 300.740. Lo mismo. Entonces, el 300. patrimonio nos da igual que la deuda financiera. ¿Ok? Esto significa que cuando yo llevo estos datos Lo a la sumo, formulita, lo multiplico, o sea, lo sumo y lo cada divido por todo. porcentaje de patrimonio y de deuda representa el 50%. 50%. Por 6,85. Ah, ya, ese era el dato que me faltaba. Por lo tanto, la deuda financiera, ¿ya? Y el patrimonio, cuando me los dan en plata, yo los tengo que sumar y sacar la proporción. En este caso son iguales, por lo tanto es 50 y 50. Porque si al final es lo mismo, pues 310, 740. Ah, leí. 310, Ahora, costo del 740. inversionista. ¿Cuánto es lo que quiere ganar el inversionista acá? 310, 740 igual dividido en 2. 6.85. Ah, ya. Solo por eso. ¿Cuánto O me sea, sale la tiene que dar deuda? 50, pero El no costo me de la deuda. 3,76. 3,76. Por el 1 menos 75. Por 1 menos. Y bueno, en el ejercicio yo aquí les doy el impuesto. Aquí está parte de los datos que aparecen acá. Y en este ejercicio en particular dice que el impuesto es 25%. Y eso da 4,9. Este es el costo de la empresa. Ah, 3.76. Tanto. 40 menos el 25%. ¿Cuánto te da? 4,9. Sí. 4.9. 4.835. 4,9. No, pues, 4.8. No, pues, porque el 5 pasa al 3, al 4, pues. No te alcanza al No te da 4.9. 4. Sí. Profe, me da 4.8. El 50% por el 6
3.85% más el 50% por el 3.76% multiplicado 1 menos el 25%. Ya, pues. Y esto multiplico por 100. Nada, pues 4.83. A ver. Es 4.83. Profe, eso le está diciendo. Es 4.83. Porque usted dijo 2 decimales. Profe. ¿Qué? Ah, Claro, pues son 2 decimales, sí. Sumamos los dos y ahí vemos en relación cuánto abarca cada uno. en este caso igual. Sí, sí. Pero por ejemplo, la diferencia es mínima. 51 y donde eso significa ¿Y aquí terminamos? ¿Hay que hacer otra tabla? No, aquí terminamos con eso ya lo. ¡Ya nos vamos! ¿Nos vamos? ¡Yupi! No, si tiene que haber trabajo. A ver, ya, pero entendí todo. Seba, ¿me prestáis tu cuaderno, por favor? A sacarle fotos de lo que me faltó. ¿A sacarle fotos lo de qué? ¿La La clase clase pasada? pasada, que me retiré antes porque tenía ¿La clase pasada? Yo tengo la del Nico también. Pero si yo la tengo, pero me falta una parte. Ahora está ganando 10%, que conviene esta empresa. Y bueno, financiando con un préstamo sale 3.76. Entonces eso es lo que mínimo tiene que contabilizar para pagar la toda. Gracias. Yo no le he dicho nada. ¿Apellido? Ya, chiquillos, entonces, para la prueba voy a armar los grupos al azar y les voy a subir. Aquí, me mira así. No, sí. Porque quiero entretenerme un rato. ¿Cuál es la motivación de venir acá a hacer la clase y aparte que me pagan? Algo entretenido que yo vea. Que me pagan. ¿Ya? Entonces, la evaluación, yo les voy a cargar por cada grupo una cantidad de ejercicios que van a ser 4 o 5, por cada grupo, todos distintos, ¿ya? Y van a tener toda la semana hasta la próxima para desarrollarlo. La próxima clase solamente llegan a resolver dudas con respecto a los cálculos. Y al final del día, martes, cierran la plataforma para que ustedes carguen la evaluación. Hoy día voy a cargar los grupos, voy a enviar la prueba y van a tener toda esta semana para poder trabajar. Y en el próximo martes al final del día se entrega. Al final del día, 11:59. 23:55. Ya, 11:55. ¿Ok? Pero va a ser azar. Sí, va a ser la prueba. Mientras más me pelea, más. Pues más ganas lo hace.
¿Cómo? ¿Tienen otra actividad? El martes. Vaya, ya pasé. Me dicen que ese día tienen 2 evaluaciones más, ¿no? Pero pueden con una tercera, ¿no? Por eso, profe. La mía, pero sí. Y la de conta también la tenemos el lunes. Ahí le voy a modificar la fecha, pero va a ser para la clase, o sea, para la semana, Pero no haga los grupos. para el día siguiente. Profe, haga los grupos. ¿Qué? Nosotros hacemos los grupos. ¿Qué? Nosotros hacemos los grupos. Adasme. Adasme está. Profe, en conta tenemos Alarcón. prueba el lunes, el martes con usted y el miércoles estadística. Alarcón está. ¿Qué trabajo? ¿Quién es? ¿De qué? Ah, pero que sí, porque Arias. son de administración. De Ríos. Boca Negra. Chalaja. Cofre. Corso. Díaz.